Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano. De Valentín Tomberg. Carta 14. La templanza. El arcano de la inspiración. Escúchanos, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y dígnate enviarnos del cielo a tu santo ángel, para que guarde, sostenga, proteja, visite y defienda a todos cuantos se encuentran en este recinto. Oración final del oficio litúrgico de la aspersión del agua bendita, que precede a la misa solemne según el rito de San Pío V. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él fuente de agua que brota para vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 4. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3. Por educación y por formación intelectual pertenezco a los hijos del cielo, pero por temperamento y por estudios profesionales soy un hijo de la tierra, situado de este modo por la vida en el interior de dos mundos de los que conozco, por experiencia familiar, la teoría, la lengua y los sentimientos. No he levantado ningún tabique interno, pero he dejado que reaccionasen con plena libertad, una sobre la otra, en el fondo de mí mismo, dos influencias aparentemente contrarias. ¿Cómo creo? Extractos. En Yo me explico, del padre Teilhard de Chardin. Querido amigo desconocido, la lámina del 14º arcano del tarot nos pone en presencia de un ángel con atuendo mitad rojo, mitad azul, que ejecuta un extraño acto o asiste a su realización. Trasvasa agua, incolora, de un jarrón a otro, o más bien la hace fluir entre dos vasijas sostenidas casi horizontalmente, en ángulo de 45 grados, a considerable distancia una de la otra. La imagen produce un choque intelectual. Es un arcano, algo que hay que captar y comprender por encima del plano habitual de la experiencia y el pensamiento. Es incentivo a una meditación profunda, a un ejercicio espiritual. Respondamos a esta invitación. ¿Qué problema suscita la lámina, su contextura entera, casi espontáneamente, en el espíritu de quien la contempla con atención? ¿De qué mensaje es portador ese ángel de dos alas, vestido de rojo y azul, con dos vasijas, una roja y otra azul, que hace misteriosamente fluir agua entre ambas? No se tratará de la buena nueva, de que además de la dualidad, del o, existe también la del no solo, sino también, y la del tanto como. El conjunto de la lámina, el ángel de la lámina, no sugieren el problema de la polaridad cooperante, de la dualidad integrada. ¿No despiertan el presentimiento o la sospecha de que el agua brota quizá gracias a las dos alas, los dos brazos, los dos colores del vestido, las dos vasijas? Esa agua no es fruto y don del tanto como de la dualidad integrada que salta a la vista cuando se mira la lámina. Así, la idea que de buenas a primeras se ofrece al espíritu en presencia de la lámina del 14º arcano
Pertenece al orden de la polaridad y las posibilidades que ésta brinda para el conocimiento y realización espirituales del hermético, en sus aspectos místico, gnóstico y mágico. En las cartas precedentes ya hemos tratado desde diversas perspectivas de la doble polaridad, de la guerra, polemos, que produce la energía eléctrica, y la de la cooperación o paz, que lleva a su florecimiento la fuerza vital. El ángel de la lámina del 14º arcano nos invita ahora a volver al problema de esta doble polaridad y este doble dinamismo, aportándonos al respecto nuevas luces. Uno de los más ilustres expertos en vida y experiencia espiritual auténticas, San Bernardo de Claraval, ha legado a la posteridad una doctrina de suma importancia, la de la imagen y semejanza divinas en el hombre. He aquí lo esencial de esta doctrina, que puede perfectamente servir de punto de partida a nuestro presente empeño de profundización en la doble polaridad. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza divinas coincidían en el primer hombre antes del pecado original, pero esta coincidencia no persistió después del pecado. La imagen siguió intacta, mas la semejanza inicial se perdió. Tras el pecado original, el hombre vive en la distorsión de la semejanza, aun cuando siga conservando la imagen. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En la imagen poseía la libertad de albedrío, en la semejanza las virtudes. La semejanza quedó destruida, mas el hombre conserva la imagen. Esta última puede incluso arder en la gehenna, pero no consumirse. Puede sufrir deterioro, pero no ser aniquilada. Puede abolirse, pero no dejar de subsistir. Allí donde el alma vaya, será también imagen. No sucede así con la semejanza, que o permanece en el alma que hace el bien, o cuando el alma peca, se transforma miserablemente, asimilándose a las bestias desprovistas de inteligencia. Fin de la cita. Así habla San Bernardo de Claraval en su sermón sobre la Anunciación de la Santísima Virgen María. La imagen constituye, pues, según San Bernardo, la estructura esencial del ser humano, y la semejanza es la totalidad de las funciones, o estructura funcional. La estructura esencial e indestructible del hombre es lo que funda la libertad inalienable e irrevocablemente. El ser humano es libre, y lo sigue siendo por toda la eternidad. En la tierra, el infierno, el purgatorio, el cielo. Es libre en todo tiempo y lugar. La libertad es, por tanto, un hecho absoluto. Como tal, implica la inmortalidad. No otro es el argumento que volvemos a encontrar en la crítica de la razón práctica de Immanuel Kant. En efecto, ¿qué representa su imperativo categórico, sino la imagen divina en el hombre? En lo que atañe a la semejanza o conjunto de las funciones del ser humano, hemos de confesar que un foco de pecado ha arraigado en ella, con sus inclinaciones al mal. Esta semejanza solo es inmortal en la medida en que va pareciéndose de nuevo a la imagen. Su inmortalidad está condicionada. Tal es la sustancia de la doctrina de San Bernardo. Ello nos lleva a formular la siguiente pregunta. Si la imagen divina en el hombre no ha sufrido merma alguna, mientras que la semejanza divina en él ha quedado en parte destruida,
dando paso a las inclinaciones y hábitos tendentes al mal, ¿hay en la vida humana algo que venga a restablecer el equilibrio en el organismo funcional del hombre, oponiendo a las malas tendencias buenas inclinaciones? Sí, hay algo que se añade al organismo funcional del hombre y sirve de contrapeso a las propensiones y hábitos viciosos que en él han arraigado después de la caída original. Ese algo es el ángel custodio. El ángel custodio, o de la guarda, viene a añadirse como fiel aliado a la imagen divina en el hombre, al igual que las inclinaciones viciosas se han añadido al organismo funcional humano, que era, antes de la caída, la semejanza divina. El ángel de la guarda se encarga de las funciones destruidas en la semejanza por el pecado original, colmando la brecha así abierta. Él mismo desempeña esas funciones anuladas por la caída. Como lo precisa la oración con la que he encabezado esta carta, oración que sigue a la aspersión del agua bendita antes de la misa solemne, conforme al rito de San Pío V, y en la cual se pide a Dios que envíe a su santo ángel del cielo para que guarde, sostenga, proteja, visite y defienda a cuantos se encuentran en el sagrado recinto. El ángel desempeña su papel de estas 5 maneras: guarda, sostiene, protege, visita y defiende. Es la estrella rutilante, el pentagrama luminoso que está por encima del hombre. Guarda la memoria, es decir, la continuidad del grado pasado en el presente, que a su vez es preparación para el gran futuro. El ángel custodio vela porque haya un lazo de unión entre los grandes ayer, hoy y mañana del alma humana. Es un perpetuo memento de la semejanza primordial, de la eterna misión asignada al alma en la sinfonía cósmica y de la morada especial del alma en la casa del Padre, donde hay muchas mansiones. Si hace falta, el ángel custodio despierta reminiscencias de las vidas anteriores del alma en la tierra, para reanudar la continuidad del esfuerzo, búsqueda y aspiraciones del alma de vida en vida, a fin de que las vidas particulares no constituyan meros episodios aislados, sino etapas de un solo camino hacia una sola meta. El ángel custodio sostiene el esfuerzo, la búsqueda y las aspiraciones del alma que ha emprendido ese camino. Esto significa que colma las lagunas del organismo funcional psíquico debidas a la distorsión de la desemejanza y suple sus defectos cuando la propia alma revela buena voluntad. El ángel, en efecto, sostiene la voluntad del hombre, mas nunca la sustituye por la suya. La voluntad humana permanece libre siempre y en todas partes. El ángel de la guarda no toca jamás el libre albedrío del hombre y se resigna a esperar a que la decisión u opción se produzca en el inviolable santuario de esa libre voluntad, para prestarle inmediatamente su apoyo, si es justa, o para continuar como observador pasivo, reducido únicamente a la oración, si no lo es. El ángel custodio a veces se ve obligado a mantenerse al margen de la actividad del alma, cuando esta actividad se halla en desacuerdo con la imagen divina, pero otras veces puede participar en dicha actividad mucho más que de costumbre, cuando la naturaleza de la misma lo permite y aún lo exige. Entonces, desciende desde su puesto ordinario al campo de la actividad humana,
visita al hombre. Tales visitas del ángel custodio tienen lugar en ocasiones cuando coinciden su posibilidad y necesidad. Sin cesar, no obstante, el ángel custodio protege al hombre, suple los defectos de los sentidos humanos, privados de la acuidad de que disfrutaban antes del pecado original. Él es el clarividente que ayuda al no clarividente en las tentaciones y peligros, tanto psíquicos como físicos. Avisa, informa y ayuda a apreciar. Lo que no hace nunca es suprimir las ocasiones de tentación, ya que, como dice San Antonio el Grande, sin tentación no hay progreso espiritual. La tentación pertenece como parte integrante al ejercicio del libre albedrío humano, que es inviolable, para el ángel lo mismo que para el demonio. En cuanto a la última de las 5 funciones del ángel custodio para con el hombre, la de defensa, difiere de las demás en que se orienta hacia lo alto, hacia el cielo, en vez de hacerlo hacia abajo, horizontalmente. Al tratar de esta cuestión, nos acercamos al sagrado misterio del propio corazón del ángel de la guarda, puesto que en la defensa que dispensa a su protegido se revela precisamente la naturaleza del amor angélico. He aquí algunas indicaciones. Los ángeles custodios se mantienen por encima de sus protegidos. Esto quiere decir, entre otras cosas, que nos cubren respecto del cielo, ocultándolos en cierto modo a la mirada de lo alto, dirigida hacia abajo. El hecho de que los hombres terrenales sean encubiertos por sus ángeles custodios respecto a la justicia divina significa, además de la guarda, sostén, protección y contacto, que dichos ángeles son los defensores de los hombres, sus abogados de cara al juez supremo. Cuando los hijos de Israel cometieron el pecado mortal de preferir un Dios de oro al Dios vivo, Moisés intercedió por ellos ante el Eterno con estas palabras: «Dígnate ahora perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Éxodo capítulo 32. De igual manera, los ángeles de la guarda cubren a sus pupilos ante la faz de la justicia divina, lo que equivale a declarar explícitamente o implícitamente: «Perdónales ahora tu pecado, y si no, bórranos del libro de la vida que has escrito». Tal es la defensa que los ángeles custodios ofrecen solidariamente a los hombres confiados a su cuidado y custodia. El ángel custodio extiende las alas sobre su protegido y le confiere sus propios méritos a los ojos de la justicia divina, cargando él mismo con los deméritos. Es como si dijera: si el rayo de la cólera divina debe abatirse sobre mi pupilo, mi hijo, caigan más bien sobre mí, y si ha de tocarle a pesar de todo, caiga sobre nosotros dos juntos. El ángel custodio defiende a su protegido como una madre a su hijo, sin mirar si es bueno o malo. En el corazón del ángel de la guarda vive el misterio del amor materno. No todos los ángeles son custodios, otros tienen misiones diversas, pero los ángeles custodios, como tales, son madres de sus protegidos. Por ello, el arte tradicional los representa en forma de mujeres aladas, y por ello, también la lámina del 14º arcano del tarot representa al ángel de la guarda claramente como mujer alada, con indumentaria femenina, mitad azul, mitad roja. Los ángeles custodios
¿O acaso debiéramos encontrar una forma femenina para designarlos? Son la manifestación del amor materno, elevado y puro. Por esta razón, la Santísima Virgen y Madre de Dios lleva el título litúrgico de Reina de los Ángeles. El amor materno que comparte con los ángeles de la guarda, superándolo en grado, hace de ella su reina. Existen también, como acabo de decir, otros ángeles que no son custodios. No me refiero a las 8 jerarquías celestiales que están por encima de los ángeles, sino al coro de los ángeles propiamente dichos, o sea, a la 9ª jerarquía celeste. Hay ángeles mensajeros, es decir, ángeles, angeloi, mensajeros en griego, en el estricto sentido de la palabra, y los hay con misiones y tareas especiales, ángeles del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Virgen, de la muerte, de la vida, del karma, de los enlaces interesféricos, de la revelación de la sabiduría, del saber, de la disciplina ascética, etc. Muchos de ellos representan el amor paterno o el fraterno. Nada diré aquí en pro o en contra de lo que Swedenborg afirma sobre el sexo de los ángeles, pero quisiera poner de relieve el amor materno de los ángeles custodios, así como la existencia de otros ángeles que representan el amor paterno y el fraterno. En este sentido, y sólo en este sentido, desearía que tú, querido amigo desconocido, pensaras en los ángeles, concibiéndolos como entes en quienes prevalece o la ternura del amor materno o la justicia del amor paterno. No se trata de proyectar sobre el cielo la sexualidad terrena, sino al contrario, de ver en ésta un reflejo, a menudo desfigurado, de la polaridad de lo alto. Añadiré que la cábala judía, sobre todo el Zohar, enseña admirablemente a ver en las cosas de aquí abajo un reflejo de las de arriba, y no a la inversa. El Zohar es, de hecho, una de las mejores escuelas de pureza y castidad en todo lo relativo al esposo y a la esposa, al padre y a la madre, al hijo y a la hija, al amado y a la amada, en los mundos espiritual, anímico y físico a la vez. Efectivamente, la verdadera castidad no consiste en cerrar los ojos a ciertas cosas o aun negarlas, sino en ver los prototipos celestiales a través de las cosas de la tierra y por encima de ellas. Tal es la castidad que se encuentra y aprende en el Zohar, o libro del esplendor de la cábala judía. Pero volvamos a los ángeles de la guarda. Los ángeles, incluidos los custodios, viven y se mueven exclusivamente en la vertical. Subir y bajar constituye la ley de su existencia, su respiración. Suben hacia Dios, bajan hacia la humanidad. Se dice que los ángeles se hallan en perpetua contemplación de Dios. Tal es el caso, por si contemplación se entiende estar en contacto permanente con la Santísima Trinidad y dejarse cegar por su luz. La contemplación oscura de que habla San Juan de la Cruz es precisamente la de los ángeles. No ven a Dios, sino que están unidos a Él de manera sustancial. En lo que toca a los ángeles custodios, no se ven unos a otros, como tampoco ven a los entes de las demás jerarquías, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. La luz trascendental de Dios, presente en ellos,
envuelve en tinieblas su percepción de las esferas que median entre Dios y la humanidad. Es esta última esfera lo que ven, o más bien, las esferas de sus protegidos. Aquí ejercen su clarividencia para suplir la del hombre, que la perdió, y protegerlo. Aquí también los ángeles despliegan su genialidad de comprensión sintética y profunda, genialidad sin par que les ha valido, por parte de los hombres, el atributo de omniscientes. No lo son realmente, mas la facilidad con que se orientan en las cosas humanas y las captan, y a cuyo contacto resplandece su oscura sabiduría divina, impresionó tanto a los hombres que tuvieron la experiencia del encuentro consciente con ellos, que no han podido menos de considerarlos como omniscientes. A la impresión recibida al contacto con los ángeles debe la palabra genio su sentido primero, a saber, el de una inteligencia sobrehumana. Sin embargo, esta genialidad solo fulgura, y tal es el estado trágico de la existencia angélica, cuando el hombre la necesita, cuando da pie a que se refleje su luz. El ángel, en su actividad creadora, depende del hombre. Si éste no lo solicita, si se aparta de él, el ángel no tiene razón alguna para ejercer esa actividad creadora. Puede entonces quedar sumido en un estado de conciencia, donde todo su genio creador permanece latente, en potencia, sin manifestarse. Es el estado en que uno vegeta, va tirando, un estado comparable al sueño, desde el punto de vista humano. Un ángel así inutilizado es una tragedia en el mundo espiritual. Piensa, pues, querido amigo desconocido, en el ángel de la guarda. Piensa en él cuando tengas problemas, cuestiones que resolver, cometidos que desempeñar, planes que elaborar, preocupaciones y temores que acallar. Piensa en él como en una luminosa nube de amor materno, suspendida sobre tu cabeza, en un ser movido por el único deseo de servirte y serte útil. No permitas que nazcan en ti escrúpulos, por nobles que fueren, que te hagan temer que, recurriendo al ángel custodio, interpondrías entre ti y Dios a un ente que no es Dios, y te llevaría a abandonar el anhelo del contacto inmediato entre el alma y Dios, del toque directo y auténtico de Dios, sin mediadores. Nunca, puedes estar seguro, se interpondrá el ángel custodio entre tu alma y Dios, llegando a obstaculizar, aun en grado ínfimo, las vivencias del cantar de los cantares entre tu alma y tu eterno esposo. Su único afán es hacer posible esos contactos inmediatos y auténticos, disponer tu alma para ellos. Tan pronto como su Señor y el tuyo se acerque a tu alma, Él se retirará. El ángel custodio es, en suma, el amigo de la esposa en las bodas espirituales del alma con Dios, así como el amigo del esposo, que preparaba el camino del Señor y allanaba sus senderos, obedecía a su propia ley. Es menester que Él crezca y yo disminuya. Así, la amiga de la esposa, que prepara el camino del Señor y allana sus senderos, obedece también esa ley. El ángel custodio se retira ante la proximidad de quien es mayor que él. Esto recibe el nombre, en el hermetismo cristiano, de liberación del ángel de la guarda. El ángel de la guarda queda liberado, a menudo para el desempeño de nuevas misiones, una vez que el alma, en su parte de semejanza divina, se halla de nuevo pronta para una experiencia más íntima y directa de Dios.
la cual corresponde a otro grado jerárquico. El arcángel viene entonces a reemplazar al ángel custodio, ya liberado. Los hombres, cuyo guardián es el arcángel, no solo tienen nuevas experiencias de lo divino en su vida interior, sino que reciben, por el hecho mismo, una nueva vocación objetiva. Se convierten en representantes de un grupo humano, una nación o una comunidad kármica de hombres, lo que significa que sus actos, desde ese momento, no serán ya únicamente personales, sino que tendrán a la vez el sentido y el valor de los de la comunidad humana que representan. Tal sucedió con Daniel, que oraba en estos términos: Nosotros hemos pecado, hemos cometido la iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Y ahora, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. Ilumine tu rostro tu santuario desolado, por ti mismo, Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Daniel, capítulo 9. El profeta hablaba y actuaba no solo en su propio nombre, sino también, y sobre todo, en nombre del pueblo de Israel. Y he aquí que el arcángel Gabriel se le acercó. Aún estaba yo formulando mi oración, cuando Gabriel vino a mi lado, volando raudo, a la hora de la oblación de la tarde, y me habló, diciendo: Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Daniel, capítulo 9. Ahí tenemos un ejemplo de la liberación del ángel de la guarda y su relevo por un arcángel, en este caso, el arcángel Gabriel. Ocurre a veces que también el arcángel llegue a quedar liberado. Viene entonces a ocupar su puesto un ente de la jerarquía de las potestades, o Elohim. El hombre, en tal coyuntura, se transforma en representante del futuro de la humanidad. Vive en el presente lo que la humanidad ha de experimentar siglos más tarde. Así, Moisés, Elías y David, por ejemplo, estuvieron bajo la protección de las alas de Elohim, y no solo sus palabras, sino también aún sus vidas mismas fueron proféticas. Mas podrá objetarse que fue el propio Dios quien se reveló a Moisés, Elías y David, y habló con ellos, no una entidad del coro de las potestades, o Elohim. A esto responderemos que así como ha habido profetas humanos, por boca de los cuales hablaba el Espíritu Santo, así hay también entes jerárquicos, a través de los cuales hablan y actúan el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Y así, los tres ángeles que a plena luz del mediodía se aparecieron a Abraham, hablaron y actuaron como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue, pues, la Santísima Trinidad la que por medio de ellos habló a Abraham. De igual modo, Yahvé Elohim fue el portador o representante de Dios, de su palabra y poder, en el cumplimiento de la misión de que había sido encargado por la Santísima Trinidad, la de preparar la encarnación de Cristo. Como representante plenipotenciario de Dios, Yahvé Elohim llevó a efecto el designio providencial de la encarnación. Como Elohim o potestad, actuó como ente guardián de Moisés, Elías y David. Por último, los Elohim guardianes pueden también ser liberados. Vienen entonces a sustituirlos entes de la primera jerarquía, serafines. Tal sucedió con San Francisco de Asís.
el serafín que le impartió la enseñanza de la crucifixión, la cual le valió los estigmas, era su guardián. Por ello, San Francisco no representa a la humanidad sin más, representa a la humanidad divinizada, al hombre Dios, a Jesucristo mismo. Los estigmas no son siempre visibles. Hay estigmas, por decirlo así, vueltos hacia afuera, y los hay vueltos hacia adentro. Pero cuantas personas se hallan bajo la guarda de un serafín llevan estigmas, visibles o invisibles, puesto que representan a Cristo. En nuestra quinta carta sobre el arcano del Papa, ya hemos hablado de los estigmas desde el punto de vista práctico. No me parece propio tratar este tema teóricamente. El respeto me lo impide. He aquí lo que dice San Juan de la Cruz acerca de los estigmas de San Francisco. Acaecerá que, estando el alma inflamada en amor de Dios, sienta embestir en ella un serafín con una flecha o dardo enarbolado, encendidísimo en fuego de amor, traspasando a esta alma que ya está encendida como ascua, o por mejor decir, como llama, y la cauteriza súbitamente. Y entonces, al herir de este encendido dardo, siente la llaga el alma en deleite soberano. Si alguna vez da Dios licencia para que salga algún efecto afuera, en el sentido corporal, al modo que hirió dentro, sale la herida y llaga afuera, como acaeció cuando el serafín hirió al Santo Francisco, que llagándole el alma de amor en las 5 llagas, también salía en aquella manera el efecto de ellas al cuerpo, imprimiéndolas también en él y llagándole, como también las había impreso en su alma, llagándola de amor. Porque Dios, ordinariamente, ninguna merced hace al cuerpo que primero y principalmente no la haga en el alma. San Juan de la Cruz, Llama de amor viva, canción segunda, número 9 y 13. Ya ves, pues, querido amigo desconocido, lo que hay de la cuestión del ángel custodio y la unión del alma con Dios. No cabe abrigar temor alguno de que el mínimo obstáculo a esta unión pueda jamás ser debido a los entes espirituales que guardan el alma humana. Al contrario, hacen todo lo posible y aún más para que el alma se una a Dios en completa intimidad y con autenticidad y libertad perfectas. La amiga de la esposa no hace sino conducir a la esposa hacia el esposo, y luego se retira. Su gozo es el de disminuirse a sí misma y ver cómo se engrandece la esposa. La lámina del 14º arcano representa a una mujer alada. ¿Qué significan esas alas y las de los entes jerárquicos en general? Tentáculos, patas, brazos, alas. No son formas diversas de un mismo prototipo o principio común. Lo son por cuanto expresan el deseo de ir más allá en el sentido del tacto, de poder tocar cosas más alejadas que las situadas en la proximidad inmediata de la superficie del cuerpo. Constituyen prolongaciones activas del tacto pasivo y receptivo repartido por la superficie del organismo. Al utilizarlas, el tacto sale de su órbita ordinaria, circunscrita por la piel. Los órganos de la acción no son sino voluntad cristalizada. Ando porque tengo piernas. Antes bien, tengo piernas porque poseo la voluntad de desplazarme. Toco, tomo y doy, no porque tengo brazos, sino que tengo brazos porque en mí existe la voluntad de tocar, tomar y dar. El qué engendra el cómo de la acción y no a la inversa. Los brazos son, pues,
expresión de la voluntad que se afana por llevar el tacto más allá de la superficie de su propio cuerpo. Son la manifestación de un tacto prolongado, correspondiente a la voluntad de tocar cosas lejanas. Otro tanto acaece con las alas. Estas son también voluntad exteriorizada, voluntad convertida en órgano. Es la voluntad de salirse de la órbita ordinaria, no solo en la horizontal, sino igualmente en la vertical. La voluntad de llevar el tacto no solo hacia adelante, sino también hacia arriba. Las alas denotan la voluntad de movimiento según la cruz, es decir, además del de la expansión en un plano, el de la elevación a otro plano. Todo esto se refiere al conjunto del organismo corpóreo, o sea, tanto al cuerpo físico como a los cuerpos etéreos y astral. Hay, por consiguiente, alas físicas, como la de los pájaros, alas etéreas y alas astrales. Las alas de los cuerpos sutiles, el vital y el anímico, son, al igual que las alas físicas de las aves respecto del aire, órganos de contacto activo con el aire, a saber, con la sustancia y corrientes del mundo espiritual. De la misma manera que el pájaro, cuyo cuerpo es sólido y líquido, se remonta por medio de sus alas a la región aérea sobre las regiones sólidas y líquidas. Así también, el ángel se eleva mediante corrientes de energía vital y psíquica que corresponden a las alas hasta el mundo espiritual superior, a los elementos vitales y astrales. Aquí cesa la analogía. Se da, en efecto, una diferencia esencial entre el funcionamiento de las alas físicas del pájaro y la operación de las alas del ángel, que son corrientes de sus fuerzas vitales y psíquicas. El pájaro, al volar, se apoya en el aire para superar la fuerza de gravedad. Su vuelo resulta de su esfuerzo contra la gravedad. Golpea el aire con las alas. En el ángel sucede lo contrario. Su vuelo no consiste en el ejercicio mecánico de nadar en el aire, como hace el ave, sino en la operación mágica de establecer contacto con la gravitación celeste, es decir, con la atracción divina. No emplea sus alas contra la gravitación terrestre, sino que las utiliza para ponerse en contacto con la gravitación celeste. Busca los toques del amor divino y los encuentra merced a sus alas, que lo elevan en éxtasis a una esfera superior. En tono lapidario podría decirse: el pájaro vuela batiendo sus alas contra el aire, apoyándose en el aire. El ángel vuela inmovilizando sus alas, tras haber tocado a Dios. Vuela gracias al propio Dios. En otras palabras, las alas del ángel constituyen sus lazos cuasi orgánicos con Dios. Sus lazos, decimos, porque hay dos. Un ala lo mantiene en contacto con el entendimiento divino, la otra con la imaginación o memoria divina. Entrambas alas se refieren, pues, a los aspectos contemplativos y creativos de Dios, que a su vez corresponden a la imagen y semejanza divinas en el hombre, de las que habla el Génesis. Efectivamente, la imagen es el parentesco analógico estructural del núcleo del ser humano, de su yo superior, o, según Leibniz, su mónada, con Dios en reposo, mientras la semejanza constituye el parentesco analógico funcional del mismo ser humano, es decir, de sus tres potencias, entendimiento, imaginación y voluntad, con Dios en acción. Ahora bien, las dos alas del ángel
son sus lazos con el sábado eterno y la eterna creatividad de Dios, o dicho de otro modo, con la gnosis divina y la magia divina. Por medio del ala gnóstica o izquierda, el ángel está en contemplación de la divina sabiduría, y por medio del ala mágica o derecha, está activo como mensajero o ángel. He ahí el principio de la polaridad subyacente a la dualidad de las alas. Este principio sigue siendo válido para los ángeles y entes de las demás jerarquías espirituales, que poseen más de 2 alas, 16 por ejemplo. Llegar a captar la razón o razones de la pluralidad de alas en ciertos entes angélicos constituirá una de las tareas de la futura angelología, rama de la teología mística que, cabe esperarlo, veremos desarrollarse y de la cual San Dionisio Areopagita, o el pseudo Dionisio, como los eruditos se complacen en designar al fundador de esta teología, trazó los primeros lineamientos. En lo que a nosotros toca, hemos de ceñirnos a la explicación general de las 2 alas de los ángeles, recordando que se trata aquí de una meditación sobre el 14º arcano del tarot, cuya lámina representa un ser con 2 alas. Según la tradición, hay también hombres dotados de alas. Así, la hoja derecha del tríptico que muestra el círculo de la Deesis, icono ruso pintado por Nicéforo Sabin, representa a San Juan Bautista alado. Y el tarot de Bolonia muestra, en lugar del ermitaño del tarot de Marsella, a un patriarca alado que camina apoyándose dificultosamente en 2 muletas. Detrás de él hay una columna. No se trata de Saturno, como Oswald Wirth interpreta esta lámina del tarot de Bolonia, sino del ermitaño, es decir, la esencia misma de la vía del hermetismo práctico. En efecto, el anciano alado, delante de una columna y apoyándose en 2 muletas, nada tiene en común iconográficamente con Saturno, salvo su edad avanzada, mientras la contextura de la lámina, columna, alas, muletas, pone de relieve todo lo esencial a la vía espiritual del hermetismo, como logro y como prueba. Transformarse en columna es la meta del ermitaño o hermético. El medio para elevarse como columna son las alas, y lo que le resulta cada vez más difícil al que se hace columna es el movimiento horizontal. La contemplación que va estableciéndose en el alma mediante las alas, como estado cada vez más permanente, va al propio tiempo dificultando el movimiento horizontal de sus potencias, entendimiento, imaginación y voluntad, sumidas en dicha contemplación. El ermitaño del tarot de Bolonia es, pues, un hermético, iconográficamente, el patriarca representa más bien a Hermes Trismegisto, ya que tanto su sombrero oriental como el resto de su indumentaria son los que la tradición atribuye al mismo Hermes. Este hermético vive en la vertical inmovilizada y de esta suerte se ha convertido en estilita espiritual, a expensas del movimiento en la horizontal. No es cuestión de antigua mitología, sino del arcano de la vía espiritual práctica del hermetismo. Las alas astrales y etéreas denotan en el hombre una etapa más o menos avanzada de recuperación de la semejanza divina, puesto que el hombre de antes del pecado original poseía alas. Fue después cuando las perdió. ¿Cómo se recobran? Las alas son órganos propios de los cuerpos sutiles, astral y vital, y no actividades cualesquiera del yo consciente. Aludimos, por tanto, a la esfera del inconsciente,
Cuando hablamos de alas, recobrarlas equivale a la tarea de hacer que los esfuerzos espirituales orientados a Dios, como la oración y la meditación, se vuelvan casi orgánicos, de transformar los actos conscientes del yo en corrientes psicovitales de los cuerpos sutiles. La clave de esto es el consejo apostólico: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es importante, conscientemente, orar sin cesar, pero la oración puede muy bien trasladarse de la conciencia al inconsciente, donde entonces le resulta ya factible funcionar sin interrupción. Los cuerpos astral y vital pueden orar sin descanso, no así el yo consciente. Mas el yo consciente puede, por iniciativa propia, introducir la corriente de la oración perpetua en la conciencia, antes de llevarla al inconsciente psíquico, el cuerpo astral, y al inconsciente vital, el cuerpo etéreo. Sí, puede incluso llevarla hasta el cuerpo físico, como se desprende de los relatos sinceros de un peregrino a su padre espiritual, o relatos de un peregrino ruso. Libro de un autor anónimo del siglo pasado, que trata del entrenamiento práctico en la escuela de la oración perpetua. El peregrino, que es el autor del libro, al despertarse por la noche, oía cómo su corazón latía distintivamente al compás de las palabras de la plegaria: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Ahora bien, la oración perpetua, establecida en los cuerpos psíquico y vital, es la que constituye en ellos las corrientes dirigidas hacia lo alto, que pueden dar motivo a la formación de alas. Y digo pueden, porque la formación de alas exige todavía algo más: que la corriente de arriba se mueva para venir al encuentro de la de abajo. Las alas no se forman sino cuando ambas corrientes, la del esfuerzo humano y la de la gracia, se encuentran y se unen. El diablo del 15º arcano del tarot tiene también alas, mas éstas solo constan de la energía engendrada abajo. Les falta la gracia de arriba. Al contrario, las alas angélicas, así como las de la semejanza divina en el hombre por redimir, se deben a la unión del esfuerzo con la gracia, y es esta última la que desempeña el papel decisivo. A la postre, las alas son un don de la gracia divina. El humanismo puro solo puede crear alas como las de Ícaro, cuyo destino es bien conocido. Sus alas de cera se fundieron con el calor del sol, y el infortunado héroe se vino abajo. En cuanto al demonismo, únicamente puede producir alas de murciélago, o sea, las de las tinieblas, órganos que le sirven a uno para precipitarse en tenebrosas profundidades. La presencia de auténticas y legítimas alas en el inconsciente humano, es decir, en los cuerpos psíquico y vital, no deja de influir en la conciencia misma del hombre. Se manifiesta sobre todo y en general como una constante orientación de la conciencia hacia Dios. El hombre siente permanentemente la presencia de Dios y del mundo espiritual. Nada puede ahogar en él este sentimiento. Este sentimiento, que la Biblia designa como caminar en Dios o caminar ante la faz de Dios, se concreta en dos inquebrantables convicciones. Es posible soportarlo todo por Dios y realizarlo todo con Dios. El martirio y la taumaturgia son las dos columnas sobre las cuales reposa la fe y mediante las cuales ésta conquistó el mundo antiguo. El ala gnóstica
predispone la conciencia al martirio. El ala mágica la capacita para la taumaturgia. Un hombre alado se halla, por tanto, predispuesto a lo heroico y a lo milagroso. He ahí lo esencial del problema de las alas. Estas son lo contrario de las piernas, por ser los órganos de contacto con el cielo, mientras las piernas establecen el contacto con la tierra. Las primeras nos ponen en relación con la gravitación celeste, las segundas con la gravedad terrestre. Tocante a los brazos, y el ángel de la lámina del 14º arcano tiene brazos, se relacionan con la horizontal, es decir, con los campos de atracción mutua de los seres que se encuentran unos con otros. Si la ley de las alas es el amor a Dios, la de los brazos es el amor al prójimo. Y la ley de las piernas es el amor a la naturaleza terrena. El ángel de la lámina sostiene dos vasijas unidas por una corriente de agua. Penetramos así en el núcleo del problema de los fluidos. El problema de los fluidos es el funcionamiento dinámico del ser humano total, o sea, corporal, psíquico y espiritual. Equivale en realidad al problema de la vida, entendida como proceso global, espiritual, psíquico y corporal. Así como existe un sistema de circulación física, existe también un sistema de circulación vital y astral, que no es, por su parte, sino la reflexión del sistema circulatorio, que abarca espíritu, alma y cuerpo, el triple cuerpo, como unidad viva. El principio subyacente a este problema de circulación total es la semejanza divina. Y como esta última es la que quedó desfigurada por el pecado original, el ángel guardián tiene por misión cuidar de que el sistema circulatorio total funcione de la manera más sana posible. El ángel de la guarda se encarga, por tanto, del funcionamiento del sistema de circulación espiritual, psíquico, corporal, a saber, de la salud y vida del ser humano integral. Por ello, la lámina del 14º arcano nos lo representa en el ejercicio de su ministerio de regulador del sistema circulatorio o de los fluidos en el hombre. Este sistema comprende varios centros activos, lotos, centros nerviosos y glándulas, por no citar más que los principales. Pero el funcionamiento armonioso de todos esos centros depende de una sola cosa, de un solo acto que ocupa el puesto clave. Se trata de la corriente que constituye la relación entre imagen y semejanza en el hombre. La mónada, imagen, no debe ni intervenir en modo alguno en el sistema circulatorio, semejanza, ni inundarlo. En el primer caso, el hombre se vería falto de estímulo para llevar una vida verdaderamente humana, es decir, no estaría orientado al fin de la existencia humana. En el segundo caso, el hombre quedaría trastornado por el excesivo impulso procedente de la mónada, imagen, lo cual sería una catástrofe irreparable. Lo que debe conservarse, y lo que de hecho guarda el ángel custodio, es la justa medida de la relación entre imagen y semejanza. Por este motivo, la tradición ha dado al 14º arcano del tarot el nombre de la templanza. Se trata, en efecto, de la medida en la relación fluente entre la imagen y la semejanza, medida necesaria a la vida y la salud. La justa medida en la relación fluente entre el radicalismo absoluto de la mónada, imagen, y el relativismo de la personalidad fenoménica, semejanza, constituye el principio básico
de la salud espiritual, psíquica y corporal. Esta medida equivale al equilibrio, siempre cambiante, entre la eternidad y el momento, entre lo absoluto y lo relativo, entre la contemplación y la acción, entre lo ideal y lo fenoménico. Pueden decirse muchas cosas pertinentes sobre la oposición entre María y Marta, y se han dicho, mas nosotros todos, no vivimos una vida sana, sino cuando ambas hermanas están presentes en nuestro ser y activas como hermanas, es decir, cuando colaboran con vistas a un tercero. Nadie puede prescindir en sí mismo ni de María ni de Marta y permanecer al propio tiempo sano de espíritu, alma y cuerpo. Ora et labora, ora y trabaja, no se deja sustituir por ninguna otra fórmula. No es posible vivir sin contemplación y tampoco sin acción. Así se lo dio a entender Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita. Y si el hombre ejecuta también todos sus actos, estando siempre alojado en mí, alcanza por mi gracia el estado eterno e imperecedero. Bhagavad Gita, capítulo 18, versículo 56. Esto mismo es lo que San Bernardo avaloró con su reforma monástica, en la que aunaba contemplación y trabajo, proponiéndolo también a la caballería cristiana en su predicación de la Segunda Cruzada y en la regla que dio a la Orden de los Templarios. En nuestros días, muchos critican al santo por haber aprobado y promovido la cruzada, mas lo único que hizo fue convocar a los Arjunas cristianos al nuevo campo de Kuruksetra, donde los respectivos ejércitos del Islam y de la cristiandad se habían ya enfrentado en guerra sin cuartel varios siglos atrás. La batalla comenzó en el siglo VII de nuestra era, cuando los árabes invadieron los países cristianos de Oriente. Carlos Martel los rechazó en Poitiers, salvando de la conquista musulmana, gracias a esta victoria, en el año 732, la civilización cristiana de Occidente. Era menester contentarse con haber salvado el núcleo del mundo occidental y adoptar exclusivamente una actitud defensiva, a ejemplo del Imperio bizantino, que fue después, poco a poco, conquistado del todo por los musulmanes. En el siglo XII, la gran batalla no había llegado aún a su conclusión, sino que continuaba. ¿Podía pedírsele a San Bernardo que predicara el abandono de Tierra Santa en manos de los musulmanes y el inicio de una era de coexistencia pacífica a expensas de los países donde se encontraba la cuna del cristianismo? Sea lo que fuere de las cruzadas, San Bernardo exigió a los monjes la contemplación activa y a los caballeros la actividad contemplativa, como ya Krishna lo hiciera 15 siglos antes. Ambos actuaron así porque sabían que el hombre es un ser contemplativo y activo a la vez. Tampoco ignoraban que la fe sin obras está muerta, como lo están las obras sin fe. Teóricamente, todo esto es claro como la luz del día, mas no sucede lo mismo en la práctica. Esta implica un arcano, una habilidad íntima, que es la del 14º arcano mayor del tarot, la templanza. La templanza, como ejercicio espiritual, entraña la tarea de captar la relación entre la imagen o mónada, la semejanza o personalidad fenoménica y el ángel custodio o gracia individual. Ello significa que es preciso encontrar la fuente, la corriente y la dirección de la vida interior, ahondar en su naturaleza y papel, trabajar y vivir luego conforme a este conocimiento.
Examinemos primero la relación entre imagen y semejanza. ¿A qué experiencia íntima corresponde y cómo se revela esta? Digámoslo sin rodeos. El contacto establecido entre la imagen y la semejanza se experimenta como llanto interior. El llanto traduce la realidad del hecho de que las dos hermanas, imagen y semejanza, se tocan. La experiencia ordinaria, que suele expresarse mediante frases como «me ha tocado el corazón hasta hacerme llorar», es solo un reflejo de lo que ocurre cuando la imagen y la semejanza llegan a tocarse. Mezclan entonces sus lágrimas, y la corriente interior que de ello resulta es la vida del alma humana. Lágrimas, sudor y sangre. He aquí tres sustancias del triple misterio místico, gnóstico, mágico del hombre. El toque de lo alto son las lágrimas. El esfuerzo por conformarse a lo que está en lo alto es el sudor. Y el matrimonio consumado de la gracia de arriba con el esfuerzo de abajo es la sangre. Las lágrimas anuncian dos esponsales entre lo eterno y lo temporal. El sudor, la prueba que suponen. Y la sangre es la región donde se celebran las nupcias entre la eternidad y el momento, y donde este matrimonio se consuma. El misterio, que representa más que el arcano, como ya decíamos, es uno e indivisible. Lágrimas, sudor y sangre. Algunos, con todo, solo buscan y captan el misterio de las lágrimas. Otros no esperan encontrarlo sino en el sudor. Otros, finalmente, presienten que, más allá de toda experiencia interior y de todo esfuerzo, existe la alianza por la sangre y en la sangre, negándose a conocer o reconocer los otros dos aspectos. Tales son las raíces internas de las tres principales herejías, pues toda herejía seria es una verdad puesta de relieve con perjuicio de la verdad global, es decir, del organismo vivo de la verdad. En efecto, quienes no buscan sino las lágrimas propenden al quietismo o iluminismo. Los que prefieren el sudor, o sea, el esfuerzo de la voluntad, caen fácilmente en la herejía pelagiana, que niega la gracia. Y los que solo buscan el misterio de la sangre acaban a menudo en el luteranismo, donde las obras, el esfuerzo, no cuentan para nada. Mas el misterio, lo repito, es uno e indivisible. Lágrimas, sudor y sangre. Esponsales, prueba y nupcias. Fe, esperanza y amor. Por lo que toca a las lágrimas, son ellas las que fluyen entre las dos vasijas, imagen y semejanza, que sostiene el ángel guardián de la lámina del 14º arcano del tarot. Este arcano enseña, consiguientemente, el ejercicio espiritual dedicado al misterio de la lágrima. La lágrima, al igual que el sudor y la sangre, significa, como término y como sustancia fluida, algo más que el humor físico segregado por las glándulas del ojo. Denotan también el fluido sutil de naturaleza espiritual y psíquica que emana del corazón, es decir, del loto de 12 pétalos del organismo suprafísico del hombre. La expresión voz ahogada en lágrimas apunta ya a la prueba interior y a la de llorar tus faltas va todavía más lejos en esta misma dirección. El que haya lágrimas de dolor, alegría, admiración, compasión, ternura, etc., quiere decir que la lágrima es debida a la intensidad de la vida interior,
se vierte, interna o externamente, da lo mismo, cuando el alma, movida por el espíritu o el mundo exterior, experimenta un mayor grado de intensidad que de ordinario en su vida interior. El alma que llora está, pues, más viva, fresca y joven que la que no llora. El don de lágrimas ha sido considerado siempre por los maestros de espiritualidad cristiana como una gracia del Espíritu Santo, ya que en virtud de ese don, el alma se supera a sí misma y se eleva a un grado de intensidad de vida muy por encima de lo que acostumbra. Ahora bien, el don de lágrimas es un esfuerzo espiritual relativamente reciente en la historia de la espiritualidad humana. En el mundo antiguo solo se lloraba ritualmente, es decir, por medio de lamentaciones verbales y gestos prescritos de duelo o pena. Fue en el pueblo elegido, Israel, donde se comenzó a llorar de veras. Se trataba de una manifestación de la parte que le tocaba a ese pueblo en la misión de preparar la venida de Cristo, quien lloró al ir a resucitar a Lázaro y sudó sangre en el huerto de los olivos. Todavía hoy los judíos conservan, cultivan y respetan el don de lágrimas. Así, toda la revelación en el relato del Zohar va precedida y acompañada del llanto de quien la ha recibido y se dispone a comunicarla a los demás. Otro tanto acontecía con los tzadikim, justos, de los hasidim de Europa Oriental hace una veintena de años, y el muro de las lamentaciones. Debemos, pues, al pueblo de Israel no solo la Biblia, Cristo encarnado, la obra de los apóstoles, sino también el don de la lágrima cálida y sincera, ese fluido vivificante que brota del contacto entre la imagen y semejanza en nosotros. Antisemitismo. La gratitud más elemental no debiera bastar para otorgar a los judíos, o pedirles que lo acepten, el puesto de honor a la mesa de la cultura europea, siendo así que tal puesto les corresponde por derecho humano y divino. Honra a tu padre y a tu madre, dice el mandamiento de Dios, y a menos de ser nosotros mismos, hijos ilegítimos o expósitos, ¿a qué padres espirituales hemos de honrar, sino a los judíos? Creo, no obstante, que al escribir esto me asemejo al hombre que intenta forzar una puerta abierta, pues me cuesta imaginar, querido amigo desconocido, que tu sentir no sea idéntico al mío en esta materia. Acabo de decir que los personajes del Zohar lloran cuando captan una profunda verdad espiritual. Desde el punto de vista del hermetismo cristiano, puede afirmarse lo siguiente. Hay tres clases principales de auténtica experiencia espiritual: visión, inspiración e intuición. O, dicho de otra manera, percepción de los fenómenos espirituales, comunicación espiritual e identificación espiritual. La visión nos presenta y muestra las cosas espirituales. La inspiración nos infunde la inteligencia de las mismas, y la intuición nos revela su esencia por vía de asimilación con nuestra esencia propia. Así, San Pablo tuvo la visión de Cristo en el camino hacia Damasco. Recibió luego de ella comunicaciones a las que obedecía, y cuya ejecución constituía su obra apostólica, incluidos sus viajes. Y por último, al decir, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, Gálatas capítulo 2, expresaba su conocimiento por identificación o intuición.
La visión acrecienta la experiencia. La inspiración aumenta el conocimiento y la comprensión. Y la intuición es el cambio y crecimiento no ya de lo que se experimenta y comprende, sino de lo que se es. Por la intuición, uno se transforma en otro. Por la inspiración, se adquieren nuevos modos de pensar, sentir y actuar. Y por la visión, se amplía el campo de la propia experiencia con la revelación de nuevos hechos, inaccesibles a los sentidos y a la inventiva intelectual. En la práctica, visión, inspiración e intuición no son etapas sucesivas, según este mismo orden preestablecido. Hay, en efecto, hombres espirituales que solo tienen experiencia de la intuición y otros únicamente inspirados, que nunca han sido agraciados con visiones. Pero cualquiera que sea el orden de estas experiencias espirituales, se trata siempre, en fin de cuentas, del devenir, es decir, de la intuición. Así, puede afirmarse que, en principio, visión e inspiración solo son medios para llegar a la intuición. Esta última tiene lugar en la sangre, la inspiración en el llanto y la visión en el sudor. Efectivamente, una visión auténtica exige en toda circunstancia un suplemento de esfuerzo para poderla soportar, para no flaquear frente a ella. La visión tiene un peso, abrumador a veces, que requiere gran vigor por parte del alma para no sucumbir a él. La verdadera inspiración lleva siempre consigo un trastorno interior. Traspasa el alma como una flecha, hiriéndola y haciéndole experimentar esa profunda emoción que es la síntesis del dolor y la dicha. El símbolo de la Rosa Cruz, la cruz en cuyo centro florece una rosa, expresa de la mejor manera que yo conozco lo esencial de la experiencia de la inspiración. La Rosa Cruz concreta con fuerza y claridad el misterio de la lágrima, de la inspiración. Pone de relieve el gozo del dolor y el dolor del gozo que entraña la inspiración. En cuanto a la intuición, no se trata ya del peso de la riqueza ni del romance de los esponsales entre la rosa y la cruz, sino del matrimonio consumado entre la vida y la muerte. Lo que vive, muere en ella, y lo que muere, revive. La sangre se mezcla con la sangre y se transforma alquímicamente, de fluido de separación en fluido de unión. Hay tres maneras de ver la cruz: como crucifijo, como rosacruz y como cruz dorada con la rosa de plata. El crucifijo es el máximo tesoro de la visión. Es la visión del amor divino y humano. La cruz negra, donde florece una rosa, es el tesoro de la inspiración. Es el amor divino y humano que habla en el alma. La cruz dorada, que lleva una rosa de plata, es el tesoro de la intuición. Es el amor que transforma el alma. El misterio de la cruz es uno e indivisible. Quien no venere el crucifijo no podrá ser inspirado por él hasta el punto de aceptarlo, esto es la intuición, y menos aún de identificarse con él, lo que equivale a la intuición. Se trata de una sola cruz, de un único e indivisible misterio cristiano. Erraría de medio a medio quien, en lugar de ver en el crucifijo el camino, la verdad y la vida, se resolviera a fundar, por ejemplo, una comunidad o hermandad de la resurrección, con la cruz dorada y la rosa de plata por símbolo, como sustituto del símbolo universal de la cristiandad, el crucifijo. Erraría, digo,
porque las dos rozacruces no reemplazan en modo alguno el crucifijo, sino que van incluidas e implicadas en él. La cruz del crucifijo es la que se vuelve inspiradora, rosacruz, y se transforma en luz solar, cruz dorada, portadora del alma receptiva, rosa de plata. La resurrección no es más que la crucifixión que ha fructificado, la crucifixión realizada. El sudor mortal del crucifijo no puede ni debe separarse de la lágrima inspiradora de la aceptación de la cruz, rosa cruz, como tampoco de la sangre transmutada por identificación con la cruz, cruz dorada con la rosa de plata. El misterio del sudor, de la lágrima y de la sangre es uno e indivisible. Lo propio sucede con el cristianismo, es uno e indivisible. Ni puede ni debe separarse el cristianismo, llamado exotérico, de su gnosis y mística, es decir, del cristianismo esotérico. Este vive enteramente dentro de él, ni existe ni puede existir aparte. El hermetismo cristiano solo es una vocación especial en el seno de la universal comunidad cristiana, la vocación a la dimensión de la profundidad. Así como se dan en la Iglesia universal vocaciones al sacerdocio, a la vida monástica y a la caballería religiosa, así también hay una vocación tan irresistible e irrevocable como las otras, al hermetismo. Es la vocación a la vida de la conciencia de la unidad de culto, magia sagrada cristiana, revelación, gnosis sagrada cristiana, y salvación, mística sagrada cristiana, y de la unidad de la auténtica vida espiritual de todo el género humano a lo largo de toda su historia, que fue, es y será siempre cristocéntrica. El hermetismo es la vocación a vivir la verdad universal y eterna del prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La unidad de la luz en la totalidad del pasado, presente y futuro. La unidad de la luz en oriente, occidente, norte y sur. La unidad de la luz en la magia, la gnosis y la mística. La unidad de la luz en el culto, la revelación y la salvación. Todo esto constituye la vocación hermética, que es, lo repito, tan irresistible e irrevocable como la del sacerdote, la del monje o la del caballero religioso. Me permito añadir que sois vosotros, los llamados irresistible e irrevocablemente al hermetismo, a quienes dirijo estas cartas y a quienes considero mis amigos desconocidos. Tengo también amigos conocidos, pero en su mayoría se encuentran en el mundo espiritual. Razón de más para dirigirme igualmente a ellos en estas cartas. Y cuántas veces, al escribirles, he sentido el abrazo fraterno de estos amigos, entre otros, Papús, Guaita, Péladan, Elifas Levi y Claude de Saint Martin. Amigos míos, los de acá y los de allá, el misterio es uno e indivisible, sellado por el sudor, las lágrimas y la sangre. Vosotros, los amigos de allá, ahora lo sabéis, no hay más que una verdad, una luz, un Cristo, una comunidad, y no hay ni exoterismo ni esoterismo separados, ni comunidades exotéricas o esotéricas separadas. Sépanlo también los amigos de acá.
La lágrima es el elemento propio de la inspiración. Quien ante un crucifijo se sienta impelido a llorar, externa o internamente, ¿qué importa? Ese está ya inspirado. Contempla la Rosacruz en el crucifijo, y quien clave sus ojos en el crucifijo, en el momento supremo de la agonía, con su sangre a punto de enfriarse y adquirir un nuevo calor en lugar del que se le escapa, ese vive la intuición. Contempla ya la cruz con la rosa de plata. La inspiración es el principio que actúa en el llanto. Al igual que éste, se manifiesta como una corriente entre dos vasijas. En la inspiración, sea cual fuere su verdadera fuente, se trata de una corriente entre el yo superior o imagen y el yo inferior o semejanza. Es la corriente que resulta de la colaboración simultánea entre el ojo u oído superior y el ojo u oído inferior. Dicho de otro modo, el entendimiento superior y el inferior están en contacto y vibran al unísono, cada uno con su voz y lenguaje propios, produciendo así juntos una inspiración concreta. La técnica de la visión difiere de la inspiración, por cuanto en la primera no se trata de la colaboración simultánea de ambos ojos u oídos, superior e inferior, sino de la impronta pasiva que el yo inferior recibe de lo alto. Al no darse la colaboración de los dos entendimientos, es posible que el yo inferior, la personalidad, experimente una visión sin comprenderla, y ésta puede seguir siendo incomprensible durante mucho tiempo. También la intuición se debe a un solo principio activo. En ella, el yo inferior se identifica con el superior, es decir, se eleva hasta él y se esfuma en él, haciéndose únicamente presencia pasiva y muda. Solo obra entonces el yo superior. Estos tres dibujos esquemáticos representan asimismo, respectivamente, los arcanos de la lágrima, del sudor y de la sangre. En la intuición, donde el yo inferior experimenta una especie de muerte que se transforma en vida en el yo superior, se realiza el misterio de la sangre, simbolizado por la cruz dorada con la rosa de plata. En la visión, donde el peso de la revelación de lo alto cae sobre el yo inferior y debe ser soportado por éste, nos hallamos ante el misterio del sudor, simbolizado por la cruz del crucifijo, la cruz que el crucificado tuvo que llevar al Calvario y bajo cuyo peso cayó a tierra 3 veces. Y en la inspiración, donde la imagen intacta y la semejanza venida a menos se aunan para dar origen a la palabra nueva, se trata del misterio de la lágrima, simbolizado por la Rosacruz. A este misterio de la lágrima y de la inspiración se refiere especialmente el 14º arcano del tarot. Es el ejercicio espiritual dedicado a la inspiración. Como se desprende de cuanto precede y de toda experiencia auténtica, la inspiración no es algo que llega sin más, al modo de la visión, ni tampoco el fruto de toda una serie de esfuerzos de abnegación o mortificación, coronados por el aniquilamiento de sí, como en el caso de la intuición, sino una cooperación, una actividad concertada entre el yo superior y el yo inferior. Es, en esencia, la corriente que emana de dos vasijas a la vez. El arcano práctico de la inspiración consiste, pues, en saber ser simultáneamente activo y pasivo. Activo en cuanto a la pregunta o demanda, pasivo tocante a la respuesta o solución.
Sería vano, por tanto, limitarse a formular internamente una pregunta y adoptar luego una actitud pasiva, por tranquila y silenciosa que fuere, en espera de una respuesta inspirada. Uno puede escuchar y esperar así mucho tiempo, sin que, por regla general, suceda nada. Resultaría también inútil hacer un gran esfuerzo de pensamiento discursivo e imaginación para atraer la inspiración, como si ésta fuera el salario de un trabajo bien ejecutado. No, ni la pasividad de la espera, ni la actividad del pensamiento y la imaginación bastan, por separado, para lograr el estado de alma necesario para la inspiración. Se requieren la actividad y la pasividad simultáneas. Vamos a tratar de explicarlo. El racionalismo del siglo XVIII propuso la fórmula: lo claro es verdadero. Y correlativamente se añadió: lo que no es claro no es verdad. Consciente o instintivamente, hemos heredado estas dos fórmulas del siglo cuyo ideal era pensar de modo geométrico. Desde luego, no creemos ya que todo lo claro sea verdadero, pero seguimos manteniendo que lo verdadero debe ser claro. La verdad, exigimos, ha de entrañar claridad. Guiados por este principio, pugnamos por ser precisos, por trazar fronteras bien netas para encuadrar el tema que nos ocupa. Al hacerlo así, construimos un cercado intelectual que ciertamente es claro, pero lo hemos separado del gran río de la verdad. Es como si de él hubiéramos extraído una gota. Esta es clara y neta, mas solo se trata de una gota aislada del gran contexto de la verdad. Si entendemos este símil, podemos llegar a pensar de otra manera. Podemos intentar pensar con el río, es decir, no pensar solos, sino en común, unidos al coro anónimo de pensadores de arriba y abajo, de ayer y hoy. El yo pienso cede así el puesto al se piensa. Este pensar en común es a la vez activo y pasivo. Es activo por cuanto uno mismo piensa, y es pasivo porque algo piensa con uno. Hay dos vasijas de donde fluye el pensamiento, la de uno mismo y otra. Tal es justamente el estado de alma necesario para tener inspiraciones. El arcano de la inspiración, el 14º arcano del tarot, es el de las dos fuentes y dos corrientes simultáneas de pensamiento que se mezclan y unen, constituyendo la auténtica inspiración. Acabo de describir el proceso de pensar en común, o de la inspiración, como una técnica. Tenía que hacerlo así por razones de claridad, pero claridad y verdad no son idénticas. He de corregir, pues, la parte de verdad que me he visto forzado a sacrificar a la claridad. A buen seguro, no existe ninguna técnica en la esfera íntima y espiritual de la inspiración. Todo en ella es esencialmente moral. En efecto, para pensar en común, se impone, ante todo, una cosa: la humildad. Para pensar en común, he de inclinarme ante una inteligencia superior a la mía, y ello no en términos generales y en abstracto, sino concretamente, cediendo el derecho exclusivo de autor al copensador anónimo. Pensar en común significa pensar de rodillas, abajarse ante el otro, disminuirse para que él crezca. Tal es el pensamiento-oración o la oración-pensamiento. La inspiración no nos vendrá ni de los ejercicios de concentración del Raja Yoga, ni de los de respiración u otros del Hatha Yoga. Solo la humildad, fundada en la pobreza, obediencia y castidad,
los tres universales y eternos votos, es capaz de traérnosla. Sí, el mundo espiritual es de orden moral. La inspiración es el fruto de la humildad en el esfuerzo y del esfuerzo en humildad. Ora et labora, ora y trabaja. Constituye, pues, la clave de la inspiración, como abre también otras muchas puertas. Lo que acabo de decir de la humildad como condición preliminar de la inspiración ha de ser todavía precisado, sino corregido, porque la humildad puede a veces revelarse estéril y aún llegar a obstaculizar la inspiración. Tal acontece con la humildad que paraliza la aspiración al conocimiento de la verdad y a la perfección en el ejercicio de las virtudes y talentos. La inspiración no le vendría, por ejemplo, a una persona que dijera humildemente: no me ocupo de las cosas divinas ni del mundo espiritual, pues para ello hay que ser santo y sabio, y no soy ni lo uno ni lo otro. Cuidarse solo de la salvación del alma podrá muy bien llevarla lejos por el camino de la pureza e inocencia, pero la dejará al mismo tiempo en total ignorancia respecto al mundo, la historia y los grandes problemas de la humanidad. Mas de un auténtico santo no supo apenas nada del mundo y su historia, debido a una humildad que le impedía salir del círculo de lo estrictamente necesario para la salvación. El hambre y sed de verdad, que abarca a Dios, el mundo y el género humano, son, no obstante, básicas en la inspiración que obedece a la ley del ora et labora. Tampoco el hermético estará inspirado si no es humilde, ni lo estará, en todo caso, si no aprende el arte de olvidarse de sí mismo, sea él como fuere, humilde o arrogante, inocente o pecador, movido por el hambre y sed de la verdad de Dios, del mundo y de la humanidad. Hay que saber preguntar y atreverse a ello, olvidando la propia humildad y la propia presunción. Los niños saben y osan preguntar. ¿Son por eso presuntuosos? No, porque cada pregunta que hacen es a la vez confesión de su ignorancia. Son humildes. Lo son por cuanto tienen conciencia de su ignorancia y la sienten. No lo son en la medida en que se dejan llevar por el hambre y sed de saber y comprender, hasta el punto de olvidarse de sí mismos y olvidar tanto su humildad como su presunción. Aquí el hermético imita al niño. Quiere saber el quién, el qué, el cómo y el por qué de la vida y la muerte, del bien y el mal, de la creación y la evolución, de la historia y el alma humana. Los estudiosos de ciencias naturales, que han dedicado su vida entera a la profundización e investigación de las mismas, han abandonado, dicen, esas preguntas infantiles. Se ciñen a una sola, la del cómo técnico. Relegan el por qué, el qué, por no hablar del quién, al campo de la teología y las bellas letras. Nosotros, los herméticos, hemos conservado todo el repertorio de las preguntas de nuestra infancia, el qué, el cómo, el por qué y hasta el quién. ¿Andamos retrasados? ¿Llevamos ventaja a los demás? ¿Qué nos importa? Retrasados o adelantados, hemos mantenido vivas el hambre y sed de saber y comprender, propias de nuestra infancia, y ellas nos llevan a preguntar cosas que no preguntan ya las gentes maduras de la civilización contemporánea. ¿Cómo? ¿No hemos aprendido de la historia de la civilización que tales cosas son incognoscibles, que la nesciencia de hoy ha sido precedida por el esfuerzo heroico de incontables generaciones en busca de una respuesta a esas mismas preguntas, y que sólo tras ese infructuoso empeño nos hemos resignado al ignoramus?
¿Qué posibilidad, qué esperanza nos queda después de todo eso? Nuestra posibilidad, nuestra esperanza es la inspiración. Y precisamente porque preguntamos, como los niños, tenemos la esperanza, no la certeza, de que nuestro Padre, que está en los cielos, nos dará la respuesta, de que no nos dará una piedra en lugar de un pan, ni una serpiente en vez de un pescado. La inspiración, las dos vasijas de donde fluye el agua viva, sostenidas por un ángel alado, es la esperanza y posibilidad de supervivencia para el hermetismo en los siglos venideros. Querido amigo desconocido, dite a ti mismo que no sabes nada y al propio tiempo que puedes saberlo todo. Y provisto de esta santa humildad y esta santa presunción de los niños, súmete en el puro y fortificante elemento del pensar en común, de la inspiración. Ojalá el ángel alado te acompañe en tu empresa y sostenga para ti las dos vasijas de donde ha de brotar la inspiración. El arcano de la inspiración es de vital importancia práctica, no sólo para el hermetismo, sino para la historia espiritual de la humanidad en general. Pues así como en la biografía individual del hombre hay momentos decisivos de inspiración, así hay también en la historia de la humanidad puntos decisivos, inspiraciones de gigantesca envergadura. Tales son las grandes religiones. Los rishis tuvieron en la antigua India la inspiración que dio origen a los Vedas. El gran Zaratustra, el astro de oro, tuvo en la antigua Persia la inspiración de donde salió el Zendavesta. Moisés y los profetas tuvieron la inspiración que se convirtió en fuente del Antiguo Testamento bíblico, y al suceso de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, siguió la inspiración madre de los Evangelios, cuyo autor es doble, el hombre y el querubín que lo inspira. A su vez, el Islam se refiere como única fuente a la inspiración que Mahoma recibió del arcángel Gabriel y de la cual nació el Corán. En cuanto al budismo, religión del humanismo puro y sencillo, también él ve su origen en el acontecimiento espiritual que tuvo lugar en el alma de Gautama Buda, bajo el árbol de la iluminación, donde le fueron reveladas las 4 santas verdades de manera repentina y con exclusión de toda duda, a modo de inspiración. Las grandes religiones son, pues, inspiraciones de la humanidad, y la historia de la religión es la de la inspiración. Los equívocos acerca de la inspiración, la ignorancia de su arcano práctico, tendrán, asimismo, aciagas y trágicas repercusiones en la historia humana. Unos pensarán que la inspiración se logra mediante el esfuerzo, otros, al contrario, que exige una completa pasividad por parte del alma. Surgirán así en las religiones las múltiples formas del pelagianismo y del quietismo. Todos los que no saben que el arcano de la inspiración es el de la actividad y la pasividad simultáneas, caen necesariamente en una de estas dos tendencias. Dentro de este contexto, las experiencias psicológicas individuales, fracasos y desencantos inclusive, han desempeñado un importantísimo papel en las catástrofes que han agitado la historia del cristianismo. Así, un monje agustino del siglo XVI deseó ardientemente la inspiración. Practicaba un ayuno riguroso, se mortificaba, pasaba noches enteras orando. Creía que el esfuerzo por sí solo le procuraría la inspiración, mas ésta no venía. Entonces, desengañado, proclamó la doctrina de la vanidad de las obras y de todo esfuerzo. La fe sola
bastaba para salvarse. Tal es el origen del protestantismo luterano. En ese mismo siglo, un doctor en Derecho experimentaba una súbita conversión. Concluyó de ahí que la inspiración es obra de Dios y sólo de Dios, sin participación alguna de la libertad y del esfuerzo humanos. Dios, únicamente Dios, elige desde toda la eternidad a quienes ha predestinado a la salvación entre la masa predestinada a la perdición. He ahí la raíz del protestantismo calvinista. Si Martín Lutero y Juan Calvino hubieran sabido que la inspiración es actividad y pasividad, o esfuerzo y gracia simultáneos, el uno no habría visto en el hombre solamente el pecado, ni el otro habría concebido a Dios como un tirano cósmico. Hacía falta un San Juan de la Cruz para demostrar que es posible atravesar las tinieblas y aridez de los sentidos y del espíritu, sin retroceder ni desesperar, y que puede efectuarse una reforma profunda en la práctica de la pobreza y la radicalidad moral del Evangelio, sin menoscabar la unidad de la Iglesia. En verdad, San Juan de la Cruz expió a Martín Lutero. Y era también necesario un San Ignacio de Loyola para demostrar que el hombre puede escoger a Dios y abrazar su causa en plena libertad de amor, en lugar de ser él mismo elegido por Dios, y que, así como Jacob luchó hasta despuntar el alba, diciendo, «No te dejaré ir mientras no me bendigas», así toda libre voluntad humana, elegida o no, puede abrazar la causa de Dios voluntariamente, y Dios la bendecirá. San Juan de Loyola expió a Juan Calvino, viviendo en obediencia voluntaria de amor, no en la obediencia del impotente al poder del omnipotente. El hermetismo cristiano, por lo que a él toca, posee el conocimiento del arcano de la inspiración, y jamás se pondrá de parte de quienes creen que en la inspiración se hace, ni de quienes estiman merecerla gracias a la mera pasividad del alma. El hermetismo conoce la ley del matrimonio de los contrarios y sabe que la inspiración resulta de las nupcias entre actividad y pasividad en el alma. Lee a Claude de Saint-Martin. No encontrarás en él ni pelagianismo ni quietismo, sino por doquier la doble fe en Dios y en el hombre, en la gracia y en el esfuerzo humano. Ora et labora es, no cabe duda, el consejo práctico que se desprende del conjunto de la obra de Saint Martin. Y Eliphas Levi, Josephine Peladan y Papus, todos ellos profesaron, llegados a su madurez, la misma doble fe en Dios y el hombre, en la gracia y el esfuerzo humano. Por ello, puede decirse que conocían el arcano de la inspiración, representado simbólicamente por la 14ª lámina del tarot. He citado a unos cuantos herméticos de quienes probablemente tienes ya noticia, querido amigo desconocido, pero otros muchos debieran también ser mencionados como guardianes de la tradición antigua del arcano de la inspiración. ¿Qué pueden decirte, sin embargo, los nombres de Shmakov o Ruznikova, por ejemplo? Son nombres que, cual amarillentas hojas de otoño, reposan, relegados al olvido, bajo el inmenso y blanco sudario de nieve que recubre la Rusia anterior a la Revolución. En todo caso, hay una comunidad de herméticos conocidos y desconocidos, pero cuya mayoría es anónima. Solo una pequeña parte de esta comunidad se conoce y encuentra cara a cara en el mundo de los sentidos. Otra parte, aún menos numerosa, consta de cuantos se conocen y encuentran cara a cara en la visión.
Mas la inspiración une a todos los miembros de la comunidad de herméticos, estén cerca o lejos unos de otros, se conozcan o no, vivan o hayan fallecido. La inspiración, decimos, constituye la comunidad hermética. En ella entran en mutuo contacto todos sus miembros. Ella es el lazo que los une. La comunidad de la inspiración, tal es realmente la comunidad hermética. La inspiración común fundamenta este lenguaje mental y simbólico de que usan todos los herméticos, el de la analogía, el matrimonio de los contrarios, la síntesis, la lógica moral, la dimensión de la profundidad añadida a las de la claridad y la grandeza. Es el lenguaje basado en la ardorosa creencia de que todo es cognoscible y revelable, y de que el misterio consiste en la cognoscibilidad y revelabilidad infinitas. Esta inspiración común, fuente de un lenguaje común, es el verbo interior que nos dirige e impulsa, a la vez interior y anterior a todas nuestras aspiraciones. El Papus de 1890 no sabía lo que llegaría a ser el Papus de 1917, mas dirigía ya sus esfuerzos a lo que sabría, sentiría y realizaría, en una palabra, a lo que sería en 1917. Sabía ya en 1890 lo que no sabía. La inspiración del hermetismo cristiano estaba ya presente y operaba en él. Fue esta inspiración la que le hizo romper con la corriente neobudista de la sociedad teosófica y preferir el cristianismo intelectual de Saint-Yves d'Albedre al budismo intelectual de la sociedad teosófica. Y gracias también a esta inspiración, prefirió el cristianismo real de su maestro Philippe de Lyon al intelectualismo cristiano de su juventud. Sí, el Papus que oraba y trabajaba en 1917 era producto de la inspiración que guió e impulsó primero al joven estudiante de medicina, luego al investigador entusiasta de las ciencias ocultas, más tarde al mago audaz y por fin al aficionado a las grandes síntesis intelectuales. He aquí un ejemplo especialísimo del influjo gradual de una inspiración que actúa desde los años jóvenes. En el principio existía el Verbo. No es sólo la ley del mundo, sino también la de la realización de la inspiración en toda biografía individual. La comunidad entera de los herméticos vive bajo esta ley, bajo la ley de la inspiración. Todo el mundo vive bajo esta ley. La comunidad hermética no se distingue del resto de la humanidad, sino en que se siente llevada, de manera irresistible, a ser consciente de ello y saber lo que le ocurre tanto a ella misma como al resto del género humano. El destino de los herméticos solo difiere del de los demás hombres en que aquellos tienen hambre y sed del conocimiento global que éstos se limitan a soportar. Este destino no entraña ningún privilegio. Muy al contrario, los herméticos cargan con un deber suplementario, el deber interior de comprender esa suma de milagros y desastres que constituyen la vida y el mundo. Esta obligación les hace parecer presuntuosos o infantiles a los ojos del mundo, mas son lo que son, porque el arcano de la inspiración, el del ente alado trasvasando el agua viva, los hace reales. Fin de la meditación 14. La templanza, el arcano de la inspiración.